Jorge Arreaza es el ministro de Exteriores de Venezuela, está con nosotros a esta hora en Sigue la W y en Colombia tenemos mucho interés en escucharlo, sobre todo en medio de esta situación global en torno al coronavirus. Señor ministro Arreaza, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un saludo a toda Colombia. Siempre contento de poder establecer contacto con el pueblo colombiano a través de sus medios de comunicación. Bueno, y efectivamente, como usted dice, son momentos para tener mucha conciencia, ¿no?, en el mundo entero. Hay una pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, está en nuestros países. Hoy en Venezuela ya tenemos los 2 primeros casos, estamos tomando medidas de suspensión de actividades académicas, de concentraciones públicas, pero bueno, también tenemos que tomar medidas en nuestras fronteras, en nuestro territorio en común, ¿no? Y yo creo que la coordinación entre Colombia y Venezuela, que somos además parte de fronteras de las más vivas que hay en este continente, como las fronteras del Táchira, como el norte de Santander, bueno, tenemos la responsabilidad más allá, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de cualquier diferencia que haya, ideológica, política, coyuntural, estructural, tenemos que deponer esas actitudes y comunicarnos con mucho rigor las autoridades correspondientes en materia de salud, en materia de seguridad. Desde el día de ayer hemos tratado de comunicarnos con la ministra de Relaciones Exteriores, con la señora Claudia Blum, ha sido imposible. Nuestro ministro de Salud ha tratado de comunicarse con el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, imposible. Nuestro ministro de la Defensa ha tratado de comunicarse con el ministro Carlos Holmes Trujillo, ministro de la Defensa de Colombia, imposible. Y bueno, usted sabe que a nosotros la diplomacia de los micrófonos, a los diplomáticos, siempre nos ha parecido que no es indicada. Sin embargo, yo estoy apelando a medios de comunicación en Colombia, no para ejercer diplomacia de los micrófonos para el escándalo, sino para que sirvan como una vía alternativa de comunicación hacia, por ejemplo, la canciller o el ministro de Salud o el ministro Sí, de la Defensa, pero y venga, para que tomamos ministro Arreaza, conciencia de la pero necesidad de comunicar. cuéntenos qué canales se han utilizado por parte de estos ministros que usted nos ha señalado para tratar de llegar a cada una de las carteras que nos señala. ¿Cómo intentó usted contactar a Claudia Blum? ¿A través de qué canal? ¿Cómo intentó el ministro de Salud de Venezuela contactar al ministro Ruiz? ¿Cómo se ha tratado de establecer estas comunicaciones? Bueno, por la vía más común entre los ministerios que son homólogos, afines, por la vía de las llamadas telefónicas a los despachos de los ministros. Desde ayer en la tarde yo pedí comunicación con la canciller de Colombia, con su despacho, a través de mi despacho, a través de mi viceministro para América Latina, buscando una conexión con algún homólogo, viceministro en Colombia. Alguna comunicación hubo, se dijo, los llamamos luego, vamos a evaluar, pero al final no hemos recibido, no solo no se ha atendido la llamada, sino ni siquiera que se ha agendado alguna llamada, alguna hora de ningún tipo. El ministro de la Defensa me dice que igualmente, por las vías, además que los ministerios de la Defensa son bastante particulares en cuanto a sus vías de comunicación, se ha tratado y no ha habido tampoco manera. El ministro de Salud venezolano me dice, no desde ayer, sino desde hace varios días, ha tratado de comunicarse con el ministro de Colombia de Salud y tampoco es posible. Yo creo que hay que llamar a la responsabilidad de todos. Nosotros mismos nos llamamos a la responsabilidad y por eso insistiremos en contactarnos, en comunicarnos con nuestros homólogos de Colombia, de Brasil, para que podamos acordar medidas comunes, estrategias coordinadas, porque de lo contrario, por más medidas unilaterales que tomemos, si no estamos coordinando acciones, van a ser mucho menos efectivas para el bien común de nuestros pueblos. Ministro Arreaza, pero hablemos entonces por lo pronto de los controles que ustedes en Venezuela están ejerciendo frente al coronavirus. Porque si ha existido una pregunta constante aquí en Colombia cuando se habla con las autoridades es cómo controlar la frontera colombo-venezolana, que es la frontera más extensa que tenemos y que por la situación de las relaciones entre ambos países, pues hoy día es una frontera en donde no existe este contacto, el mismo contacto que usted no puede tener con los ministros. ¿Qué controles está haciendo Venezuela para evitar o para contener la llegada y propagación del coronavirus o del COVID-19 en su país?
Sí, precisamente nosotros en aeropuertos tenemos un protocolo bastante estricto, como usted dice, las fronteras terrestres, las fronteras de los puentes, que son mucho más dinámicas, que son masivas, además, como el caso venezolano o colombiano, que van y vienen decenas de miles de personas diariamente por San Antonio, por Ureña. Ahí es necesario coordinar con Colombia. Por más medidas, nosotros podemos poner medidas, que todo el mundo pase con mascarilla, que se tome la temperatura, pero es un tema de seguimiento de los casos, de articulación, de información, que si una persona pasa de un lado a otro hay que hacerle seguimiento, si fue diagnosticada en uno de los dos países y tiene que guardar cuarentena en el otro país, hay que hacerle seguimiento sanitario. Eso no podemos jugar aquí a la doctrina de no entendernos, de no reconocernos, porque es irresponsable con nuestros pueblos. Yo le digo, ustedes lo saben, yo he hablado con ustedes en anterioridad al ministro Carlos Holmes Trujillo cuando era canciller, yo le envié 5 comunicaciones escritas, no sé cuántas veces lo llamé, me atravesé en un pasillo de Naciones Unidas para conversar con él y me dijo que no estaba autorizado a conversar conmigo. A la canciller Claudia Blum no he tenido la oportunidad de atravesármela en un pasillo para hablar con ella, pero lo haría porque es mi deber y mi responsabilidad con mi pueblo y con el pueblo de Colombia hacerlo. Entonces yo creo que hemos llegado ya a un punto en el cual esta pandemia nos pone ya en la definición, pues estamos en estos espacios de la política, del gobierno, del bien común, para favorecer a nuestros pueblos, o estamos para tomar posiciones de intolerancia ideológica y de preocuparnos por el futuro de nuestros pueblos. Yo creo que hay mucha conciencia en el pueblo colombiano y mucha conciencia en el pueblo venezolano que tenemos que entendernos a nivel de los estados y que tenemos que trabajar coordinadamente a nivel de los gobiernos. Canciller, precisamente usted indica que es momento de tomar decisiones y dado que usted denuncia que no ha podido conversar con las autoridades colombianas y también dado que el presidente Maduro el día de ayer no descartó el cierre de fronteras y teniendo ya 2 casos confirmados, ¿podría darse entonces un cierre de frontera inminente con Colombia? Precisamente es lo que queremos evitar, una decisión unilateral. Por eso queremos comunicarnos con nuestros homólogos, para que incluso desde el punto de vista epidemiológico se reúnan los expertos en la materia y vean cuál es la realidad en la frontera, en el Táchira, o con el Apure, o con Amazonas, y cuál es la realidad del otro lado, allá en Colombia, cuántos casos hay, si es que los hubiere, para poder tomar decisiones también preventivas conjuntas. Si en uno de los 2 países decretamos una suspensión de actividades académicas y en el otro no, hay estudiantes venezolanos que estudian en Colombia, estudiantes colombianos que estudian en Venezuela, tenemos que coordinar, es una obligación. Si no hubiera comunicación, pues iría llevando eso inevitablemente a una decisión unilateral. Por eso insistimos y le rogamos a ustedes desde los medios de comunicación, desde la W en este caso, que le hagan llegar a sus autoridades el consejo de que se reúnan con las autoridades venezolanas para que podamos evitar males mayores a nuestros pueblos. El mensaje muy puntual, usted ya aquí lo ha dicho, que a través de estos micrófonos usted quiere enviar un mensaje al gobierno, pero si lo estuviera escuchando sus asesores o su equipo de gobierno, ¿cuál es su mensaje? Si lo estuviera escuchando en ese momento el presidente Iván Duque, ¿qué le diría? Le diríamos que hay que deponer las actitudes de intolerancia de lado y lado, que hay que reconocer la realidad. En Venezuela el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro es el que tiene el control efectivo de las instituciones, de los cuerpos de seguridad, de todo el cuerpo sanitario del país, y que tenemos una responsabilidad común en la frontera. Tenemos 2.219 kilómetros, es la extensión del límite fronterizo. Hay una zona fronteriza hacia Colombia y hacia Venezuela muy viva, muy dinámica, con mucha población, con mucho intercambio, y es nuestro deber, es nuestra obligación. Para eso los pueblos nos eligieron y nos pusieron estas responsabilidades, para coordinar también con los demás países, para garantizar a nuestros pueblos sus derechos, su derecho a la salud, su derecho a la vida, su derecho a la tranquilidad, y es tarea, es labor del gobierno de Venezuela y del gobierno de Colombia reunirse, establecer las coordinaciones, los planes conjuntos, incluso el seguimiento de esos planes, y no es para mañana, es para ayer que teníamos que hacerlo,
y esperamos que no sea tarde y esperamos que haya una reflexión en el gobierno colombiano y que nos atiendan los teléfonos y que podamos sentarnos a trabajar vía videoconferencia para que sea inmediato incluso y a tomar decisiones en el terreno para prevenir la peor de las situaciones. Canciller, el gobierno también, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunciaba el día de hoy cuando confirmaba estos 2 casos de coronavirus que era obligatorio la utilización de mascarillas para utilizar el transporte público. El gobierno de Nicolás Maduro hará algún tipo de operativo para poder facilitar también estas mascarillas a la población. ¿Cómo será? ¿Cómo se implementará esta medida a largo plazo? Hay una comisión presidencial que precisamente está al frente de la vicepresidenta que va a estar informando con detalles sobre cada una de las decisiones que se han ido tomando y va a anunciar nuevas decisiones también dependiendo de la evolución pues de los casos que ya se han detectado y hay distintas modalidades también para protegerse, de manera que lo que estamos en Venezuela seguros es de que hay un equipo que está trabajando y ese mismo equipo es el que quiere coordinar con las autoridades colombianas para en conjunto poder enfrentar esta situación. Sí, a esta hora hablamos en exclusiva, Juan Pablo, con Jorge Arreaza. Él es el canciller de Venezuela y todo esto porque nos preocupa a los 2 países la situación con el coronavirus. Quiero preguntarle si ustedes intentarían un acercamiento con el gobierno de Iván Duque por un intermediario, alguna organización que pueda ser garante de este diálogo, porque es que aquí no estamos hablando de un tema político, de un pulso político, estamos hablando de la salud de los Esto no es ciudadanos Aida Merlano venezolanos. tampoco. Este no es el caso Esto de Aida es una Merlano. cosa superior, es la supervivencia de la gente. Exactamente. Entonces, ¿ustedes qué están dispuestos a hacer como país venezolano, como miembros de este grupo político que ustedes dicen, no, es que el presidente es Nicolás Maduro? Pero aparte de este tema político, ¿qué están dispuestos ustedes a hacer para pedirle a Colombia que se sienten a dialogar por la salud de los 2 países? Bien, nosotros aquí estamos actuando con una conducta de Estado y, cumpliendo con la Constitución y cumpliendo con nuestra obligación. Nosotros haremos lo que haya que hacer. ¿Qué sería lo que hay que hacer? ¿A quién cualquier llamarían? ¿Qué garante? No, miren, nosotros creo que no necesitamos intermediarios, ni terceros, ni garantes, porque somos países hermanos, hablamos el mismo idioma y tenemos una obligación. Pero es que no se están constitucional, vamos a decir, de entendiendo, cuidar a nuestro canciller. pueblo. Con todo respeto, no hay un diálogo. Usted dice que ha buscado No, en los mire, pasillos por y eso tampoco le digo, hay. yo no tenemos inconvenientes si quieren hacerlo por vía de los extraterrestres o por vía de un presidente, de otro presidente latinoamericano, por vía de las Naciones Unidas, por la vía de alguna organización no gubernamental, por la vía de algunos senadores, no tenemos ningún problema. Yo preferiría tener el número de la canciller como tuve el número de la ex canciller María Ángela Holguín al tiempo que coincidimos y hablábamos prácticamente a diario. La última vez que hablé con ella fue el 6 de agosto del año 2018. Preferiría esa modalidad, pero si quieren terceros, nosotros no tenemos ningún problema. Usted nos dice congresistas. Que se haga por esa vía. Usted nos dice congresistas. ¿Ustedes permitirían que Juan Guaidó tienda el puente entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela para atender esta situación? Estamos hablando aquí con seriedad. No mete usted. Pero Juan Guaidó es diputado de la Asamblea. Ese elemento que yo estoy hablando de senadores o de Colombia, porque nosotros en Venezuela todos queremos comunicarnos con Colombia, de manera que bien podría el gobierno de Colombia atender a esta realidad y comunicarse inmediatamente. Claro, pero usted mismo fue el que habló de congresistas. Grandes, tenemos viceministros, canciller. Tenemos cualquier cantidad de vías para comunicarnos. Le replanteo la pregunta, canciller, entendiendo que esto no es un tema político, ¿se pudiese abrir un espacio, se pudiese tender un puente o dar un alto, digamos, a la disputa política precisamente, y que, entendiendo que el gobierno de Colombia reconoce a Juan Guaidó pudiese ser alguna especie de ese intermediario o interlocutor para hablar con el gobierno de Colombia y buscar medidas que garanticen la vida de los venezolanos y de los colombianos ante esta pandemia? Te explico. Nosotros ya hemos hecho una absoluta llamado de reflexión interno para poder este llamado a Colombia, a Brasil, hacerlo con la mayor sinceridad. La responsabilidad está en el lado colombiano de atender este llamado, incluso no solo en el gobierno, sino en las fuerzas vivas, ustedes mismos, de hacerle
un recordatorio al presidente Duque y a su gobierno de la obligación constitucional que ellos tienen de comunicarse con los países vecinos para atender situaciones que amerite la participación de los dos países para proteger al pueblo colombiano. Si hubiera un tercero que quiere facilitar, estaríamos hablando de un tercero, pues que no será venezolano, será de otro país, de Naciones Unidas, de otro lado, para poder comunicar a dos gobiernos de dos países. De manera que, pero como te digo, si me da usted el número de la canciller y ella está dispuesta a atenderme, yo de inmediato lo hago, es mi obligación, es mi responsabilidad y así debe ser. Pero además hay que hacerlo con mucho criterio de Estado, como les decía, con mucha razón del bien común y entablar de inmediato la comunicación, ojalá que sin ningún tipo de intermediario. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo ya, o sea, cuando le digo ya es que cuelgo aquí, marco un número y hablo con el ministro de Salud o con el ministro de la Defensa venezolano y les digo a quién llamar en Colombia para comunicarse de inmediato allá y empezar a hacer los planes conjuntos. Señor canciller, yo quiero que nos adentremos ahora en la evaluación de la situación de coronavirus en Venezuela versus Colombia. Para usted hoy día, ¿Colombia es un riesgo para Venezuela o Venezuela es un riesgo para Colombia? Yo creo que aquí el riesgo es compartido en la humanidad, ¿no? Aquí no es cuestión de quién es un riesgo para quién, sino que este es un momento en el cual hay que coordinar acción. Si nos ponemos a hacer nominales, pues hay más casos en Colombia que en Venezuela. Pero ese no es el tema. Aquí el tema es que podamos coordinar acciones en la zona fronteriza que compartimos, claro, y que podamos actuar de manera conjunta, planificar, hacer seguimiento de manera conjunta a las decisiones que se toman. Ese de nuevo es el llamado. Yo creo que queda bastante claro el mensaje. Sí. Le ruego a los colombianas que nos escuchan, que sepan que aquí del lado venezolano estamos totalmente abiertos a hablar con las autoridades de Colombia, que tenemos diferencias políticas, que tenemos diferencias de mucho tipo, que nos han humillado incluso, pero no importa. Nosotros por nuestro pueblo no tenemos ningún problema en deponer actitudes, en dejar al lado las diferencias y en tomar decisiones de Estado compartidas. Pero teniendo en cuenta la situación sanitaria de su país, las dificultades que existen de suministros en las clínicas, en los hospitales, ¿no cree usted que Venezuela sí puede estar en mayor riesgo que Colombia para una expansión del coronavirus? Nosotros tenemos varias semanas, por no decir meses, ya previendo esta situación. Tenemos buenos amigos en el mundo, hemos salido al mercado internacional, sí, nos cuesta más caro, por supuesto, por el bloqueo, por las sanciones criminales contra Venezuela, pero hemos hecho grandes esfuerzos y estamos preparados para afrontar esta situación. Canciller, precisamente con este tema del suministro, ¿está garantizados también los kits para detectar este virus en el país? Están garantizados. De la República Popular China hemos recibido todo el apoyo y sabemos que en otros países de nuestro continente no es así. De hecho, en algunos países están vendiendo las pruebas hasta por miles de dólares. Nosotros en Venezuela vamos a garantizar que sea de manera gratuita y vamos a darle la atención particular a cada caso para tratar de detener el contagio y para poder contener esta enfermedad en nuestro país. Usted señalaba que no se había podido comunicar con las autoridades colombianas, pero sí lo ha podido hacer con las autoridades brasileras. Hasta el momento no. Ojalá que también haya una reflexión del lado de las autoridades brasileñas. Pero bueno, nuestra preocupación es mucho mayor por el caso colombiano porque el intercambio de población entre el norte de Brasil, que es muy poco poblado, y el sur de Venezuela, que es poco poblado, no es comparable con la dinámica humana de movilidad que existe con Colombia. Canciller, yo le hago una pregunta muy puntual. Ya sabemos que usted tiene que atender otros asuntos, pero rápidamente, sí. ¿Ustedes consideran la opción de cerrar fronteras si no encuentran un canal de comunicación con Colombia y si la situación empieza a salirse un poco de control? ¿O qué medida tomarían si definitivamente no encuentran comunicación con el gobierno colombiano? No, mire, estamos evaluando todas las opciones. No se ha descartado ninguna, pero como le decíamos, para la toma de una decisión en temas tan sensibles y tan trascendentes, debemos contar con los mejores métodos, y en este caso el método lógico, racional, civilizado, implica que debemos contar con la información, con la coordinación con las autoridades de nuestro país vecino.
en este caso Colombia, para tomar una decisión sabia, efectiva, pertinente, y no una decisión unilateral. Sin embargo, si no hubiere la comunicación necesaria ni el intercambio de información necesario, bueno, todas las opciones están sobre la mesa y será cuestión de que los expertos del comité presidencial tengan a bien sugerir las mejores decisiones. De manera que, bueno, Sí. les agradezco mucho Canciller, muchas esta gracias. Muchas Muchísimas gracias. Es Un Jorge gran Arreaza. abrazo y saludos a Colombia. Gracias, es el Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, en exclusiva en Sigue la W, hablando de esta situación del coronavirus, que hoy es una realidad para el mundo entero. La manera en que desde Venezuela han intentado contactarse con Colombia para establecer acciones coordinadas para enfrentar la situación, cosa que ha sido absolutamente imposible. Y lo que hace, Andrea, que perdure la preocupación en la zona de frontera. Realmente esta es una entrevista muy importante porque aquí va a generarse entonces un dilema, como usted lo decía, aquí no se está hablando del tema Aida Merlano, no se está hablando del tema del pulso político entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, se está hablando de un canal de comunicación que está roto y que en este momento enfrenta un dilema y es cómo afrontar la situación del coronavirus y de salud, que es la integridad de De salud colombianos, pública. venezolanos en la frontera, que es, pues mejor dicho, es una de las partes centrales donde se puede manejar o no bien la emergencia. Bueno, ya le robamos 7 minutos a Deportes W. Aquí sigue la W.